Amigas, amigos, hola, ¿cómo están? Hoy voy a hacer la cortina drapeada número 7. Para hacer esta muestra utilicé raso del que venden en Parisina, del más económico. Tengan en cuenta que esto es solo para darles ideas. Ustedes pueden comprar una tela más bonita para hacer sus proyectos. Bueno, pues estas fueron las medidas que yo utilicé. Esta vez yo no hice el patrón, solo doblé la tela al sesgo y marqué las medidas. Solo lo hice para ustedes para que tengan la idea más clara. Como ven aquí, tengo la tela doblada al sesgo y con las medidas marcadas. Y después la recorté. Entonces corté otras dos piezas exactamente igual. Fui marcando desde aquí 6, luego 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros hasta terminar con 6, para después hacer unos cortes en las marcas que hice. Aquí la pieza cortada y con las marcas hechas. Entonces en la parte de arriba hice un doblez de medio centímetro y le pasé la máquina en zigzag. En la parte de abajo hice un doblez de 1 centímetro y le pasé la máquina en zigzag. Para después dar otro doblez de 1 centímetro y pasarle la máquina en línea recta. Después hice lo mismo en las otras dos piezas. Para después comenzar a hacer los tablones como les muestro. Doblé la parte de arriba hacia adentro y comencé a hacer los tablones hacia arriba, dejando de separación entre tablón y tablón como 1,5 centímetros aproximadamente. Aquí pueden dejar los tablones más juntitos o más separados, eso es como les guste más a ustedes.
y les pasé la máquina a 1,5 cm. Para después hacerle zigzag. Quedaron midiendo 14 centímetros cada lado. Después hice lo mismo en las otras dos piezas. Hecho esto, enfrenté derecho con derecho de dos piezas, sujeté con alfileres como les muestro. Entonces hice lo mismo con la tercera pieza, enfrenté derecho con derecho, sujeté con alfileres para después pasar en la máquina a 1,5 cm. En las partes de las orillas doblé el 1,5 cm y sujeté con alfileres, como pueden ver aquí. Corté un pedazo de tela con estas medidas de 1,91 m más 4 centímetros de costura, para después hacer estas marcas: 16 centímetros, después de los 16 marqué 53 y luego otra vez 53 y al final serían otra vez 53 y sobrarían 16 centímetros. Yo tampoco hice patrón para cortar esta tela, solo les dejo la foto de lo que hice para que se hagan una mejor idea. Aquí, como pueden ver, ya corté la pieza. Entonces en esta parte de abajo hice dos dobleces de 1 centímetro y le pasé la máquina. Y en las partes de los lados hice también dos dobleces de 1 centímetro y le pasé la máquina. Aquí la pieza con las orillas hechas. Los 16 centímetros que estoy dejando es para poner encima las chorreras. Y los 53 centímetros que marqué es porque ahí voy a colocar los pliegues de las piezas que corté y que uní. Entonces marqué los 16 centímetros a cada lado de la pieza. Pero no vayan a hacer las marcas como se ven aquí, esto lo hice solo para mostrarles cómo se ve. Entonces sobre la línea de los 16 centímetros puse una orilla de la pieza, dejando 1,5 centímetros en la parte de arriba para costuras. Y después fui acomodando cada 53 centímetros los pliegues y los fui sujetando con alfileres, dejando en la parte de arriba 1,5 centímetros para costuras. Después les pasé la máquina para sujetar las piezas.
Enseguida corté las chorreras con estas medidas. Aquí las piezas con las orillas hechas, solo hice 2 dobleces de 1 centímetro cada uno y les pasé la máquina en línea recta, para después hacer los tablones como les muestro. Les dejo una muestra de lo que hice. No hice el video porque no me quería entretener. Este ya lo tenía de antes y es lo mismo, solo que con la tela amarilla. Y fui sujetando todo con alfileres para después pasarle la máquina. Aquí le pasé la máquina a los tablones para sujetarlos. Armados, así me quedaron. Aquí ya los tengo planchados. Cada pieza quedó midiendo 26 centímetros. Después lo puse sobre los 16 centímetros y quedó también un poco sobre la cenefa. Sujeté con alfileres para después pasarle la máquina. Y enseguida hice lo mismo del otro lado. Puse la otra chorrera sobre los 16 centímetros y fui sujetando con alfileres. Y les pasé la máquina a 1,5 centímetros. Después corté la jareta de 16 centímetros de ancho por lo largo que la ocupaba, sin olvidar dejar 2 centímetros a cada lado para costuras. En las orillas de la jareta hice 2 dobleces de 1 centímetro y le pasé la máquina. Puse la jareta sobre la cenefa como les muestro. Fui sujetando con alfileres para después pasarle la máquina en línea recta. Luego le hice zigzag. Después puse la pieza con el derecho hacia arriba y la costura hacia abajo y le pasé la máquina abajito de la costura.
para un mejor terminado. Y así quedó así queda esta parte, pero no se mira porque la chorrera le queda encima. Y así queda por atrás. Pero como les digo, lo pueden dejar más largo y con forma redonda o como ustedes gusten. Recuerden que esto es solo una idea. Y así se ve. Espero que esta pequeña idea les ayude en algo. Si te gustó, podrías ayudarme con un like y compartiendo mi video. Gracias.